Y es que en un contexto de creciente interés en la soberanía de los pueblos latinoamericanos, la figura de Gabriela Rivadeneira emerge como una voz prominente. En su reciente intervención, Rivadeneira pone en tela de juicio la presencia y las actividades del Comando Sur de Estados Unidos en Ecuador, un tema que ha generado un amplio debate en la región. Su análisis se centra en cómo esta presencia podría afectar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, particularmente en un país con la historia y la cultura política de Ecuador. La reflexión de Rivadeneira se destaca por su profundidad y su capacidad de conectar preocupaciones locales con dinámicas geopolíticas más amplias. Vamos a mirarla. ¿Qué es el Comando Sur de los Estados Unidos en Ecuador? Te lo cuento. Ante la grave crisis de seguridad que vive el Ecuador, han sido varios países los que se pusieron a disposición para ayudar al gobierno ecuatoriano en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, hay uno en particular que no es nuevo y que nos recuerda que la doctrina Monroe está vigente en América desde hace 200 años. Y es que los indicadores son claros. En el 2007, que empezó el gobierno de Rafael Correa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era del 16.71 y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas al 2009 era de 28.6%. Nada nuevo en el continente más desigual del planeta y con gobiernos neoliberales que mantuvieron en zozobra el Ecuador y que en los últimos 10 años previos a la Revolución Ciudadana promovieron 7 presidentes, es decir, una crisis caracterizada por la ingobernabilidad. Pero en esas décadas existió un actor presente. El Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, instalados en la base militar norteamericana de Manta, a la que no se le renovó su permanencia en el 2009 y que dejó un candado constitucional de prohibición de cooperación militar extranjera. Si quiere, yo lo renuevo con una condición, que me permitan poner una base militar ecuatoriana aquí en Nueva York. No hay ningún problema en tener bases extranjeras, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Muchos han mencionado que la salida de la base de Manta fue el principio del desastre en Ecuador. Pero revisando los mismos indicadores, vemos que al 2017, del término de mandato de Rafael Correa, las cifras de bajaron al 5.78 por cada 100.000 habitantes y la pobreza al 14%, convirtiéndonos en el segundo país más seguro del continente y el que más rápido redujo la brecha de desigualdad. Es decir, con un Estado presente se mejoró no solo la seguridad, sino la calidad de vida de la gente. Fue el momento en el que nos sentimos orgullosos de decir que éramos ecuatorianos y soberanos. Y lo logramos sin cooperación militar extranjera. En los últimos 6 años, las cifras han empeorado de manera vertiginosa. Hoy somos el país más inseguro del continente con 46 por cada 100.000 habitantes y cerca del 40% de la población vive en los límites de pobreza y pobreza extrema. El organizado se ha tomado la patria y cuando volvemos a revisar los actores presentes nos encontramos no solo con la mediocridad de los gobiernos de Moreno y Lasso, sino nuevamente con la presencia del Departamento de Estado y del Comando Sur. En el 2018 retornó la cooperación militar norteamericana y en el 2019 se formalizó su presencia con la entrega de parte de las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, como portaaviones natural, desde donde operan diariamente vuelos militares estadounidenses y donde se reforzó la cooperación en compra de armas y de apoyo en inteligencia para el Estado. Ya no nos sorprende ver a Laura Richardson, jefa del Comando Sur, estrechando la mano de Daniel Noboa, pero nos asusta lo que hay detrás de cada uno de estos acuerdos y lo poco que llegamos a conocer. Esta es otra muestra de que dato mata relato. Los mejores años que vivió el Ecuador lo hizo de forma soberana, sin presencia militar extranjera, y así lo demuestran los indicadores. Hoy que tenemos una crisis sin precedentes, tratamos de curarnos con quienes nos contagiaron de la enfermedad, sin contar con la aplicación exacta de la receta del Fondo Monetario Internacional. Antes de emitir criterios antojadizos, por favor, revisen la historia, los indicadores y los argumentos del por qué en el Ecuador la única salida posible es la recuperación de la institucionalidad, para tener presencia en territorio tanto con el aparataje de seguridad como con las políticas públicas necesarias para recuperar la vida de la gente en un país que tiene tanto por ofrecer y tanto por florecer. Bueno,
Que claro, ¿no? Que claro, esta perspectiva es crucial en un momento en que las relaciones internacionales en América Latina están en un punto de inflexión, con diversas fuerzas externas influyendo en la política interna de los países. Fue lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado en Perú, lo que pasó en el Ecuador con Moreno. Increíble la reflexión que nos trae nuestra querida Gaby. La pregunta planteada por Rivadeneira es, ¿qué hace el Comando Sur en Ecuador? ¿Por qué se violan nuestros derechos? No solo busca una respuesta en términos de actividades concretas, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la soberanía nacional en el siglo XXI. Este interrogante abre el debate sobre cómo las naciones pequeñas pueden navegar en un mundo globalizado, donde las potencias mayores a menudo ejercen una influencia significativa. Su llamado a la conciencia sobre este tema es un recordatorio de la importancia de mantener el diálogo y la transparencia en las relaciones internacionales, especialmente en regiones históricamente sujetas a la influencia de poderes externos. En última instancia, el discurso de Rivadeneira es un llamado a la reflexión y a la acción, enfatizando la necesidad de una comprensión más profunda y crítica de cómo las decisiones geopolíticas afectan a la soberanía y el futuro de los pueblos latinoamericanos. ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Quién estuvo tras de todo esto? ¿Por qué vienen a darse la mano? ¿Por qué si el Ecuador es soberano y los pueblos latinoamericanos no son patio trasero de los Estados Unidos? Porque simplemente aquí hay petróleo, litio, porque aquí hay aire para respirar, porque aquí hay árboles, porque aquí hay selva, porque aquí hay calidad humana, porque aquí hay gente que ama, porque hay gente también tonta que sigue votando por ese neoliberalismo con un capitalismo salvaje. ¿Cuánto daño nos hicieron? Moreno, Lazo. Y hoy Noboa, que también se somete, porque se está sometiendo y no está haciendo lo que prometió en campaña. Se somete. Y como lo dijo Rafael Correa hoy en su cuenta de Twitter, nosotros estamos trabajando por la democracia y lo hemos apoyado en proyectos que fortalecerán la democracia, pero tampoco podemos pasar las líneas rojas y me alegro mucho por esa conceptualización del presidente Correa. Ya basta, país. Todos los días hay muertos. Todos los días vive habiendo inseguridad y dice que han bajado los índices de inseguridad. ¿Quién sabe cómo se refleje? Porque después de la acción viene una reacción. Después de una acción viene una reacción. Cuidado, Ecuador, mucho cuidado.